Airear el pensamiento. La reflexión del maestro Leopoldo González, analista político internacional. Nos encontramos nuevamente con el doctor Leopoldo González, literato, politólogo y un gran defensor de la democracia. Le haré una entrevista breve para no alterar sus tiempos, pero no queremos dejar pasar estos momentos tan convulsos para el país sin saber cuál es su opinión al respecto. Muchas gracias nuevamente, doctor. Gracias. México vive un momento crucial en su historia reciente. Las instituciones que le habían dado un gran soporte al régimen republicano se están tambaleando. El sistema parlamentario conocido como Congreso de la Unión ha dejado de ser el espacio donde antes se analizaban y debatían con conocimiento los grandes temas del país. Realmente los legisladores en su inmensa mayoría se han vuelto sumisos y lacayos. Y por otra parte, los ciudadanos parecemos estar en un estado de alergatamiento que impide que advirtamos el peligro realmente en el que se encuentra el país. Como estudioso de la política y de los fenómenos sociales, ¿qué análisis puede hacer a este respecto? Bueno, dos momentos clave en la vida de México. El primero se refiere al método que suelen utilizar los regímenes populistas y que suelen utilizar los regímenes dictatoriales para asumir el control total del poder político. Es decir, es el hecho de que los populistas y los personajes que tienen tendencias dictatoriales o tiránicas suelen poner en juego un argumento principal cuando alcanzan el poder. Ese argumento principal se refiere a la disolución de las instituciones. No quieren instituciones que los vigilen, que hagan contrapeso frente al abuso y el exceso, y no quieren instituciones que los auditen y que los fiscalicen. Entonces, la primera apuesta de los dictadores o aspirantes a dictadores y la primera apuesta de los titulares de regímenes populistas es acabar con las instituciones que no están hechas de acuerdo con su molde ideológico y que no están hechas de acuerdo con su molde político. Y eso ha ocurrido de manera muy frecuente, sostenida, sistemática, en Venezuela y en Nicaragua. Eso por un lado. Por otro lado, y ya específicamente sobre el caso mexicano, estamos viviendo justamente la liquidación gradual, por venganza o por convicciones ideológicas, de las distintas instituciones democráticas que eran la razón de ser del Estado democrático y del régimen republicano en México, y desde luego que estamos viendo la neutralización del Congreso vía la cooptación. Se está cooptando al Congreso, se están condicionando sus decisiones justamente por la vía de la manipulación de una bancada parlamentaria. Esa bancada parlamentaria es ni más ni menos que la del partido Morena. Hay una tendencia al agachamiento, hay una tendencia a la sumisión, hay una tendencia al servilismo. Dudo que estos diputados tengan, digamos, plena conciencia del mal que se están haciendo a sí mismos, del mal que le están haciendo a la sociedad mexicana y del mal que le están haciendo a la democracia mexicana. Dudo que tengan conciencia de eso. Pero en fin, son las dos vías que habitualmente siguen este tipo de regímenes para hacerse del control total y adueñarse de la vida política total del Estado. Y respecto a la ciudadanía. La ciudadanía, sobre todo en el caso de México, me parece que vive un momento, creo que es el más complicado de su historia. La ciudadanía mexicana, yo creo que padece un sonambulismo histórico, por desconocimiento de la historia, quizás incluso por algún condicionamiento de tipo cultural, y quizás porque el mexicano es ladino casi por naturaleza, me atrevería a decir. Entonces la ciudadanía está en ese sonambulismo histórico por un lado, por otro padece el adormecimiento propio de los pueblos que son indiferentes frente a las situaciones de peligro que atraviesan sus pueblos, que atraviesan sus naciones, y por otra parte
la tercera y peor razón de esta indiferencia colectiva hacia lo que está pasando en México es el lavado de cerebro inoculado por los personajes oficiales y un lavado de cerebro muy eficaz en términos del señor Goebbels, ministro de la propaganda nazi, que suelen lavar el cerebro de tal manera de las masas y de los propios seguidores que pierden toda capacidad de indignación y pierden toda capacidad de reacción para restablecer el sistema democrático perdido. Eso es lo que estamos viviendo en México. El miércoles pasado, los diputados del oficialismo aprobaron la iniciativa de reforma al Poder Judicial, en la que sobresale que quienes aspiren a integrarse a dicho poder sean elegidos por voto popular. De ser aprobada dicha iniciativa en el Senado de la República, ¿qué riesgos advierte usted para la democracia? Hay actos de la vida del Estado que son sujetos de control constitucional. Y entre esos actos de la vida del Estado que hay que limitar, que hay que neutralizar y que hay que revisar y auditar, figuran algunos que tienen que ver con el ejercicio del poder legislativo. En este caso, me parece que hay varias cosas que habría que comentar sobre esta aprobación que se está dando desde el miércoles pasado y todavía en los días que estamos hablando para modificar el sistema judicial en nuestro país. Se está modificando el sistema judicial con una mayoría avasallante, con una mayoría calificada que corre a cargo de Morena, el único partido en México de forma deplorable que participa y que acompaña esta reforma constitucional del Poder Judicial. Pero los mecanismos, las vías del control de la constitucionalidad de los actos del legislativo son básicamente tres. Es decir, hay tres formas de impugnar los excesos y los abusos que suelen cometerse dentro del Estado. Y esos tres caminos están consagrados y están sancionados por la misma Constitución. Una vía para combatir algún exceso, algún abuso o alguna inconstitucionalidad en la vida del Estado es el derecho de amparo, el habeas corpus que creó Manuel Crescencio Rejón desde Yucatán. Otra segunda vía para controlar y contener excesos y abusos del Estado es el juicio de inconstitucionalidad. Y la tercera vía clásica, muy conocida, para controlar excesos, abusos y el peso del poder del Estado son las controversias constitucionales. ¿Qué pasa en el caso específico de estas aprobaciones que está consumando Morena con su mayoría calificada? Lo que pasa es lo siguiente. A partir del pasado miércoles, en una sede alterna distinta a la sede oficial del Senado de la República, se aprobó en términos generales y en términos particulares la iniciativa de reforma al Poder Judicial, pero tuvo ahí algunas inconsistencias esa sesión. Por ejemplo, una parte discutible de esa sesión es que se llevó, quizás injustificadamente, a una sede alterna, se llevó a la Magdalena Michuca, y la sede oficial del Senado mexicano está en el cruce de Reforma e Insurgentes en la Ciudad de México. La segunda de las inconsistencias, sujeta de control constitucional por parte de la Corte. La segunda es esta. Hay evidencia, hay indicios muy importantes de que en esa sesión del pasado miércoles y que continuó hasta la madrugada del jueves, en esa sesión al parecer no figuró el voto personal, intransferible y único de cada uno de los legisladores de Morena, sino que al parecer, según la oposición y según los videos de esa sesión, al parecer se filtraron algunos votos cachirulos. ¿De quiénes? De secretarios técnicos de algunas comisiones del Senado. Desafortunadamente... Está hablando usted del Senado, pero por la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, sí. Ahí ocurrió también. Hubo votantes cachirulos. Pero aparte de haber votantes cachirulos en la Cámara de Diputados y en la sesión respectiva en la que se aprobó la reforma al Poder Judicial, ha habido
otros motivos y otras inconsistencias como para impugnar esa sesión. ¿Cuál es el otro motivo? El derecho de amparo procede frente a una reforma constitucional arbitraria cuando hay violaciones al procedimiento. Y habiendo violaciones al procedimiento, y hubo una muy clara, hubo una ausencia de rectificación de quórum que figuraba en el orden del día y que además figura en el reglamento interior de la Cámara de Diputados. De tal manera que estas tres razones, votantes cachirulos, cambiar sin justificación la sede de las sesiones y en algún otro caso no acudir a la rectificación de quórum, son inconsistencias dentro del desarrollo jurídico normal de la sesión y esto podría hacer que se vuelva impugnable parte del proceso legislativo que está conduciendo a la consolidación final de la reforma judicial. A partir de mañana domingo y hasta el miércoles me parece, se discutirá dicha reforma en el Senado de la República. Sabemos que para tener mayoría calificada a Morena le hace falta un voto. Conociendo a los legisladores y la debilidad que estos tienen, ¿usted cree que los 43 senadores de oposición logren resistir la embestida del oficialismo? Puede pasar realmente cualquier cosa. Todo puede pasar en estos días. Desde el momento en que estamos hablando, hoy sábado, hasta el inicio y el desarrollo de la próxima sesión de la Cámara de Senadores. Puede pasar cualquier cosa. No le quiero dar ideas a nadie, pero puede pasar cualquier cosa. Porque me parece que si algo define al presente régimen político en México, es la ausencia total de escrúpulos y la ausencia total de ética política, de ética humana y de ética existencial. Por eso sostengo que puede pasar cualquier cosa, con cualquiera de esos 43 senadores o con varios de ellos. Ojalá no pase nada, pero puede pasar cualquier cosa. Si, digamos, tienen dos caminos los senadores. El primer camino es sostenerse en la convicción que el puesto de representación que ostentan se lo deben a los electores de sus estados, se lo deben al pueblo de México, se lo deben al México de a pie, se lo deben a quienes les dieron la investidura de senadores. Esa es la primera posición, que sean fieles al mandato de las urnas y sirvan al interés genuino del pueblo de México, de los electores mexicanos absolutamente mayoritarios que no quieren esta reforma judicial, como estamos viendo en varias manifestaciones, en varias concentraciones y desde luego en el plantón que ya tiene varios días del Poder Judicial en todo el país. Si siguen esta vía, será la vía más digna, será la vía más limpia desde el punto de vista de la ética política y será la vía más congruente, por la cual puedan salir con la frente en alto de las sesiones de la Cámara de Senadores y por la cual puedan ver a los ojos a sus propios electores. Si siguen la vía del voto de la dignidad y del voto de la libertad, siendo congruentes. El otro camino es un camino absolutamente denigrante, es un camino absolutamente indigno, es un camino absolutamente reprochable desde el punto de vista ético y humano. Es decir, si alguno de ellos terminara sumándose por conveniencia personal o por intimidaciones de otra índole a la bancada oficial y engrosando la votación que apruebe la reforma judicial en México, entonces ese camino no será el de la convicción, no será el de la dignidad, no será el de la congruencia, no será el de respetar el mandato que les dieron las urnas a estos senadores de la oposición, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. No será ese camino, sino que el camino posiblemente será el de privilegiar la primacía de la chequera, la primacía del bolsillo o la renuncia a la propia dignidad de quien de esa manera obre y de quien de esa manera vote sumándose a la mayoría artificial oficialista. Sería muy lamentable si esto ocurriera.
porque de hecho ya ocurrió con 2 de los senadores, uno por, ¿dónde fue? Tabasco, creo, o Chiapas. El de Tabasco y la de Michoacán. Y la de Michoacán. Sí, estos senadores, la de Michoacán, Araceli Saucedo, y el senador de Tabasco, creo que se llama Sabino, estos senadores realmente me parece que vendieron su primogenitura o vendieron su dignidad política y personal por un plato de lentejas. Yo creo que México no vale un plato de lentejas. Yo creo que México no vale un plato de habas. Yo creo que México no vale el precio estomacal que algunos le quieren poner a su conciencia. Yo creo que el valor de México va más allá de intereses mezquinos de carácter individual y más allá de intereses mezquinos de carácter partidista y político. Andrés Manuel López Obrador declaró recientemente que quienes se oponen a la reforma al Poder Judicial no tienen fundamento moral. Dice, porque la mayoría de los mexicanos saben que impera la corrupción en el Poder Judicial. ¿Qué tanto se sostiene este argumento? Porque parece ser que no sabemos diferenciar mucho entre lo que sería el Poder Judicial de la Federación y algún organismo autónomo, como por ejemplo son las fiscalías, la Fiscalía General de la República o las fiscalías de los estados, y como que hay cierta confusión en ese sentido. Decir que los senadores o los diputados de oposición no tienen fundamento moral en esta lucha me parece que es una confesión de ignorancia y de miopía de parte del presidente de la República. No se puede ser hombre si no se tiene fundamento moral para ser hombre. Es tanto como decir que ningún hombre tiene fundamento metafísico para andar en la tierra, para caminar en la tierra. Es una contradicción, o sea, es una trampa verbal, desde luego. Está equivocado el presidente de la República, por un lado. Por otro lado, me parece que nadie tiene en México el monopolio del amor a México. Nadie tiene en México el monopolio de la fuerza moral, de sus convicciones. Nadie tiene en México el monopolio de la verdad. Nadie tiene en México el monopolio de la razón y del pensamiento único. En consecuencia, me parece absolutamente legítimo que los legisladores de oposición, tanto diputados como senadores, estén enfrascados en esta lucha para impedir la consumación de una reforma judicial. Es absolutamente congruente, es absolutamente fruto de la convicción, es absolutamente fruto del ejercicio de la dignidad en la militancia política. Es decir, ojalá los legisladores logren impedir la consumación de un atraco. A eso quiero reducir la aprobación de la reforma judicial por parte de Morena, por parte de esa actitud servil, por parte de esa actitud cómplice, por parte de esa actitud ignorante de los legisladores de Morena de acompañar a tontas y a locas, sin saber el riesgo que entraña, una reforma judicial de esta envergadura, que lo único que vendría a hacer es a dañar y a destruir al país y desde luego el régimen republicano y democrático que tenemos. Y realmente no se estaba refiriendo solamente a los legisladores, diputados o senadores que se oponen. Está hablando en general de los analistas políticos, de los historiadores, de los constitucionalistas, o sea, para él todos están equivocados. Sí, porque es un candidato a dictador, y el candidato a dictador o el dictador de facto, el dictador de hecho, solamente cree en su propio monólogo. Así que a mí no me extraña que López Obrador defina que todos los demás están equivocados menos él. Menos mal que no es Dios en la tierra. Sí es el Mesías, y por cierto el Mesías tropical cada vez más parecido a una Atila tropical, pero Dios no es. Así que está equivocado este señor.